Muy bien, bueno, buenos días. Vamos adelante entonces, a ver si no nos liamos demasiado, porque estoy haciendo con 3 personas y bueno, estamos en medio de la actividad y me ha hecho cosas raras. Bueno, pues os quiero presentar a Derick y Sara. Derick es un nombre que no tiene traducción que yo sepa, pero Sara es de la Biblia. I just told them your names and yours is a Bible name. Yours doesn't have a translation. Así que vamos adelante con bueno, devocional no es tanto hoy, sino más bien simplemente que lleguéis a conocerles. Entonces, les he pedido que den un poco su testimonio, cada uno, y luego que hablen del ministerio del que están. Derick está predicando en el retiro que tenemos para jóvenes misioneros en el caserío y eso lleva desde el jueves y vamos a ir hasta el miércoles. Bueno, el miércoles ya se van todos. Y Sara también ha estado dando cada noche una historia misionera. Entonces los dos están participando y bueno, tenemos un buen grupito ahí en el caserío. Okay, so I just gave the briefest of introduction, and so who wants to start? Just say maybe who you are, and then you can hand it over to Sarah, maybe. Okay. And go ahead. My name is Derick Scudder. Okay, mi nombre es Derick Scudder. I grew up in a pastor's home. Acércalo un poco. Okay. Me crié en un hogar de pastor. Mi padre era pastor. And I heard the gospel many times. Y escuché el evangelio muchas veces. And when I was 5 years old, my mom was talking to me after family devotions. Y cuando yo tenía 5 años, mi madre, que estaba hablando conmigo después de nuestro tiempo devocional en familiar, And she explained to me what it meant to know Jesus and how I could be saved. And I prayed with her there when I was very young. y entonces cuando era muy joven, me explicó la salvación, mi necesidad de salvación, y entonces oré ahí siendo tan jovencito. And I know a lot of people later on in their life doubt their salvation when they get saved young. Y yo sé que hay veces que las personas que se convierten muy de niños luego tienen dudas de su salvación. But for me, that's when I came to know Christ. Pero para mí no hubo duda de que fue entonces cuando yo llegué a conocer a Cristo. The other part of my testimony La otra parte de mi testimonio is when I was going into high school, into the 9th grade. Cuando yo estaba entrando ya en lo que es el high school ahí, how old would you be there? Probably 15. Unos 15 años o así. I went to a public school where there were no other Christians there. Fui a una escuela pública donde no habían otros creyentes. And that was when I really had to decide what I believed for myself and really started to live the Christian life. Y es ahí cuando tuve que decidir qué es lo que yo creía de verdad y tuve que realmente empezar a vivir una vida cristiana delante de otros. And that's basically how I came to know Christ. Okay, great, good, Yeah. good. Okay, Sarah? So I'm from Philadelphia. I was born there. Así que yo soy de Filadelfia y ahí nací, en la ciudad de Filadelfia. And my parents were first generation Christians. No one else in their family had been a Christian. Vale, mis padres eran, decimos, creyentes de primera generación, o sea, ellos aceptaron a Cristo, nadie más en su hogar, nadie en su familia, nadie más era creyente. And so they found a church, Bethel Chapel, the same church I'm going to now, in 1981. Vale, entonces en 1981 ellos encontraron una iglesia, la iglesia Bethel, donde van ahora mismo, y encontraron esa iglesia. And so I was born into going to church always, the same church that I've always been at. Vale, entonces ella cuando nació empezó, claro, a ir a la iglesia y ha ido a la misma iglesia literalmente toda su vida. When I was really young, I went to youth programs and heard the gospel and knew I wanted to be saved. Cuando escuché el evangelio, pues bastante jovencita, en el grupo de jovencitos y tal, pues escuché el evangelio y yo quería ser salva. But I really
struggled with taking God's forgiveness for granted. I felt like I could do whatever and God would always forgive me. Pero una cosa que tenía yo en mi cabeza era de que podía vivir como que quisiera y Dios me perdonaría pues fácilmente, ¿no? Sin ningún problema. Yo no me preocupaba mucho por ese tema. And so when I was about 12 or 13 and started going to youth group, I realized that God was a personal God and that He deserved my life, that it wasn't about kind of doing whatever I wanted to, but really wanted to please Him. Y fue cuando tenía 12 o 13 años cuando me di cuenta de que Dios era, pues era una persona, que había ahí una relación personal y que no podía yo vivir la vida como me daba la gana, sino que había ahí una relación personal. Okay, And, good. and God just, opened up my eyes and kind of never looked back. Vale, y Dios entonces me abrió los ojos y la verdad es que nunca miré para atrás, fue así, qué bien, okay. You wanna say how you connected or Sure. both of Yeah. you or how? We met for the first time in Sunday school. Vale, la primera vez que nos conocimos fue en la escuela dominical. I think I was 11 years old and you were 9. Él tenía 11 años y ella 9. And then we were friends in high school. We served together in the youth group in our church all while we were teenagers. Entonces, éramos amigos a lo largo de toda la adolescencia, trabajábamos juntos en el grupo de jóvenes de la iglesia. And then we started dating in college and got married after, and we're still at the same church, and we still run the youth group that we grew up in. Vale, entonces se empezaron a tener más relación cuando fueron a la universidad, salieron, se casaron, han vuelto a la misma iglesia y están trabajando con el mismo grupo de jóvenes del cual formaban ellos parte. Okay, great, that's awesome. Okay, good. Que por cierto, si tenéis alguna pregunta que hacerles sobre lo que sea de Filadelfia o lo que sea, hacerla, ¿vale? I'm going to tell them they can ask questions. Well, I'm going to text it on here as well. Vale, muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco de... Le voy a preguntar un poco sobre lo que es Filadelfia. Could you tell us a little bit about Philadelphia itself and tell them a little bit? I mean, they've heard of it, but they don't really know where it is or maybe some of the basic foundational importance of the city. Sure. Philadelphia. Le he preguntado sobre la ciudad de Filadelfia, que muchos no habéis estado ahí, no sabéis mucho de la ciudad. Va a contar un poquito lo que es. Philadelphia is a large city on the east coast of America. Bien, es una ciudad bastante grande, está en el este, en la costa este de Estados Unidos. And it's in between New York City and Washington, D.C. Vale, entonces está entre medio de Nueva York al norte y la capital Washington, que está al sur. Está en medio Filadelfia. New York City is 2 hours or so to the north, and Washington, D.C. is probably 3 hours to the Así south. que Nueva York queda unas 2 horas al norte y Washington unas 3 horas al sur. And Philadelphia is one of the oldest cities in America. It's where during the American Revolution, the capital, it was the capital city of America back in the beginning of America. Okay. Filadelfia es una de las ciudades más antiguas de América y en los primeros años de la nación, en la primer parte de la nación, era realmente la capital. Maybe not officially, but right, yeah. Unofficially, yeah. Okay. Yeah. Bien. And today it's I don't know exactly what the population is, probably 3 or 4 million people. Hay entre unas 3 o 4 millones de habitantes ahora. But it has a lot of the same problems that other cities in America has. Tiene los mismos problemas que muchas otras ciudades de Estados Unidos.
And we are in an area that is in the main part of the city, but in the residential part of the city, not the tourist part of the city. Vale, nosotros estamos en la ciudad propia, no estamos en la parte turística, que tiene tanta historia, sino más bien en la parte residencial. Ajá. And we're in a neighborhood called Juniata Park, that our church is right in the middle of our neighborhood. Entonces estamos en un barrio que se llama el Parque de Juniata Park. Juniata, y es como un barrio residencial, y la iglesia de ellos está justo en medio. Se me olvidó conseguir una foto de la iglesia, a ver si la consigo, no sé, igual la semana que viene. I forgot to get a picture to show them. Yeah, let me see. I'm trying to think if we could do that real quick. Do you have something on? Do you have anything on your cell phone? Voy a ver si tienen alguna cosa. So, meanwhile, if you do, what we'll do is we'll just stick it in front of the webcam. Oh, I have one on my phone. So, yeah. Okay. Yeah. While you keep talking. Yeah. Okay. Entonces, what are some of the main tourist interests in Philadelphia? Well, the big thing to come and see is the Liberty Bell that Bien. was rung. I think it was rung the one time during it's cracked now, but it was rung the one time during our declaration, when the Declaration of Independence was signed. Okay, una de las cosas más emblemáticas de la ciudad, o una de las cosas que la gente siempre quiere venir a ver, es lo que llaman la campana de la libertad, que fue la campana, es una campana enorme, lo he visto. That thing is huge, isn't it? I've seen Pretty that. big bell, Sí, yeah. es bastante grande, muy grande. Y se tocó solamente una vez allá en los primeros tiempos, y se rajó, y tiene una raja, y bueno, ahí vienen millones de personas a ver esa campana desde hace tanto Here's a tiempo. picture. Ah, ok. Aquí podéis ver. Mira, Noemí, tráelo. Noemí os va a enseñar una réplica pequeñita en cristal. Oh, yeah. She actually Pero does tiene raja, Yeah. sí, tiene una raja ahí. No, está aquí. Ponlo enfrente de la cámara. A ver, I can't. It's all delayed. Bueno, esto tarda 20 segundos en verse aquí en directo. Pero bueno, y luego aquí está la foto de la iglesia, que no sé si lo vais a poder ver, pero bueno, ahí está, por si acaso. Y the church, more or less, give maybe a little bit of history of the church. Sure. Our church next year is going to be 125 years old. Oh, wow. Vale, el año que viene, la iglesia de ellos va a cumplir 125 años. And it was started by, what we understand, in 1899, a milkman that started witnessing and telling everybody on his route about Jesus as he was meeting them. Okay. Según se entiende, se comenzó en 1899? Yeah. 1899, o sea, justo antes de empezar el siglo XX, y que se comenzó por un hombre que vendía leche, que empezó a testificar a los clientes de esa zona. Y did it start right there? No, it started at another location, and then it moved to that property not too long, like in the early 1900s, and then that building that's there now was built in 1956. Vale, entonces se mudó a donde está ahora, pero este edificio de aquí es del 1956 o así. When the building was built there's pictures that building was in the middle of cow pastures and fields. Really? It was in the outside of the city in the 1950s. Yeah. Vale, entonces en los años 50, cuando la iglesia edificó ese lugar, ese edificio, eran campos y había vacas, y era en las afueras de la ciudad. Ahora está totalmente dentro de la ciudad. Nosotros vamos allí y estamos viajando al interior de la ciudad moderna. Así que como muchos sitios. Okay, very interesting. Yeah. So, okay, and so maybe you can tell us a little bit about
the ministry now? What is it? Or maybe a little bit about your parents. That would be good. Yeah. So my dad moved to be the pastor at the church there over 30 years ago. Bien, su padre fue a esa iglesia de pastor hace más de 30 años. I'm going to tell him a little bit about our connection. Yeah. Hace en 89, hace 34 años, cuando Noemí y yo levantábamos sostén para venir al País Vasco, fuimos a una iglesia pequeña en Carolina del Norte y presentamos el ministerio y nos adoptaron como sus misioneros, ¿no? Y el pastor era su padre y su madre eran los que estaban allí. La próxima vez que volvimos a visitar, en el 92, ya se habían mudado, ya se habían ido, no estaban en esa iglesia y se habían ido al norte. Y no sabíamos ni dónde. Pero años más tarde nos enteramos de que habían ido a Filadelfia. Y bueno, pues empezaron a sostenernos y llevan todos los años haciendo. Así que le voy a preguntar un poco de la historia de su familia, de su padre y cómo es que está él ahora de pastor. Okay, so I just told him a little bit about our original connection with your parents. So maybe explain a little bit about your transition into pastoring, and also tell you what, right before that, let me see how we're doing on time. Oh, we're doing good. Why don't you tell us a little bit about your children? Okay. Do you want to do that? Sure. Okay. Le he pedido a ella que nos comente un poquito de la familia, de lo que tienen ellos. So we have 4 girls. Tenemos 4 niñas. Ages are 14, 11, 9, and 6. Vale, son de años, son 14, 11, 9 y 6. And they've grown up in the city all their life. We homeschool them, and they have started to just catch a burden for our ministry and to be a part of what we're That's doing. Great. Entonces ellos, claro, se han criado toda su vida en la ciudad, ahí en Filadelfia, y les encanta el ministerio, están creciendo con un deseo y un amor por el ministerio de esa iglesia. Y bueno, pues que son parte de la obra también. Why don't you give us their names and a tiny little description of each one? Sure. Que nos describa de las 4 un poquito de cada una y ya. So our oldest, Sophia, Sofía es de 14, right? Yes, 14. Sí, 14. And she is our writer. She loves to write. Ella es escritora, le encanta escribir. And she is a deep thinker, and really, just we've seen in the last few years, just really loves the Lord. Es una pensadora, le encanta pensar y escribir. Y I think you said she writes like hours sometimes. Yeah, 2 right? hours a day, usually an hour at least. Escribe como 2 horas al día y forma parte de un grupo en, no sé si Facebook o bueno, en internet y tal. Y le están viendo que está desarrollando un amor por el Señor. Qué bien, okay, great. Our second oldest, Naomi, who's 11, she works with her hands a lot. She can crochet anything. She comes up with her own patterns. She makes things out of cardboard, and she's very artistic. She loves to kind of work that way. Okay. La segunda se llama Noemí, tiene 11 años y es muy de usar sus manos, tipo coser, tipo crear con las manos, incluso con cartón, cualquier cosa. Es muy creativa y es artista. Okay. She's also very good at making friends and welcoming people. Y es muy amable, muy simpática y hace amigas rápidamente. Okay. And then Mercy is 9, and she is our drama kid. She loves to sing and perform, and her goal is to play 5 instruments at some point. Right now she's at 3. She sings, she plays the violin, and she plays piano. Okay, pues la tercera se llama Mercy, que es misericordia, o aquí creo que antiguamente se daba Mercedes, ¿no? Es un poco lo mismo, yo creo. Bueno, Mercedes tiene 9 años, es la, what did you call her? What was the Dramatic. Sí, es la de drama, la dramática, y es muy expresiva y le encanta la música, y una de sus metas es de poder expresarse en 5 modos musicales, digamos, y de momento quiere poder expresarse con 5 instrumentos y tal, y de momento son 3. You said 3. One was singing,
violin and piano. De momento usa la voz, también toca el piano y también el violín. Okay, it's Mercy, then one more. And then Olivia, who is 6, and she, is just kind of finding her way. Her favorite person is Derick. She loves him. She's already said that she misses him more than anything while we're away, and so. Muy bien, la cuarta se llama Olivia, tiene 6 years, tiene 6 años. Y ella es el fan de Derick. Le quiere al padre como nadie en el mundo y es el que más le echa de menos. Y dice que cuando llega a casa, ella es su afición es ella, porque le encanta a su papá y es lo que más hablan de ella. Pero bueno, que entonces son las 3 niñas que tienen. Ok, great, that's good. What's that? 4, sí que he dicho 3. Yeah, okay, sorry. Okay, so then we were going to talk a little bit about the ministry. Yeah. Okay, go ahead. So just last year, the church, was it last year or this year? Last year. Yeah, last year the church called me to be the pastor full time after my dad was pastoring there for 30 years. Bien, entonces mi padre ha sido pastor durante 30 años y evidentemente Derick ayudándole y la iglesia votó el año pasado para que él asumiera el lugar del pastor. And it was mainly just because of my dad's health problems. He had a couple of health issues where he wasn't able, and he's still there in the church and serving with me, but he just wasn't able to be able to do as much as he was. So that's how that happened. Y la razón principal es que ya por la salud de mi padre tiene varias cosas, tuvo que se llama una embolia, y varias cosas que le han ido mermando y apagando un poco de energía y tal. Sigue en la iglesia, de hecho sigue escribiendo, he still writes, because I see his articles come through. Tiene un ministerio también de artículos devocionales y bueno, sigue activo, pero no tanto como antes. Entonces, Derick es el pastor principal. Okay, good. And I believe that I'm the 9th pastor of the church in 125 years. So the pastors, he was pastor for 30 years. So there's been a lot of stability in the ministry. Sí. Curiosamente, en la iglesia, en todos estos años, él es el pastor número 9, que honestamente eso es muy inusual, porque en muchas iglesias ha habido mucha rotación, muchos pastores entrando y saliendo. Entonces, 9 pastores en 125 años la verdad es que es una buena señal de estabilidad y de constancia. Good. Okay. And we have a small congregation of just very loving, wonderful people in our church. Tenemos una congregación pequeña de personas, pues que sí, majísimas, tremendas, una pequeña, pero una congregación muy alegre. Maybe tell a little bit, what's the difference between, say, an inner city church and some of the others that we would say are not inner city? Sure. I mean, probably the biggest difference is the people in our neighborhood and the people in our church don't have a background in Christianity. Okay, le he preguntado sobre la diferencia entre una iglesia como la suya, que es de lo que llamamos inner city, que es centro de ciudad, de estas partes a veces más complicadas de la ciudad. Y él dice que en la mayoría, la diferencia más grande es, what was it? Repeat again the last thing. They didn't grow up with a background in Christianity. Su trasfondo no es de una cultura cristiana, así como muchos otros. El evangelio para ellos es totalmente nuevo, es mucho más parecido a lo que tenemos, ¿no? Okay. They probably didn't go. A lot of people didn't go to maybe any church or anything like that. So when people come to the Lord, they're starting to learn about the Bible and everything for the first time. That's very much like our ministry. Yeah. Así que dice que cuando la gente viene a la iglesia, se convierte, no tienen conocimiento, nunca han ido a la escuela dominical, no han ido a la iglesia como muchos otros, sino que en esa zona, en esas partes son personas igual inmigrantes de fuera que pues, simplemente no han conocido el evangelio, no tienen ningún conocimiento de la Biblia y básicamente
empieza de cero en su conocimiento de las cosas de Dios. Okay, good. And our church is also, and our neighborhood is very diverse. People from all different countries, people from Puerto Rico, Vietnam, people that have lived in the neighborhood their whole life, and people that just moved in. It's a very diverse group. Hay muchísima variedad de personas. Hay gente de fuera, de Asia. You said Vietnam. What other countries would there be? Jamaica, Dominican Republic, Jamaica, la República Dominicana. We have some from there. And Puerto Rico. Puerto Rico. The Congo, we've had people from the Congo. De África también. Yeah. Y entonces, algunos hay un cambio bastante constante por parte de algunos y hay otros que han estado ahí casi toda su vida. Pero sí, es una mezcla muy extraña, digamos, un poco diferente a lo que diríamos la América normal, entre comillas. Ellos tienen mucha variedad, sí. A lot of people move into our neighborhood temporarily because they're moving from another place and they're hoping to move somewhere else, and so there's not always there's a lot of transition. Hay mucha transición, hay mucha gente que cuando llegan a la zona de donde estamos, a nuestro barrio, llegan pero sin intención de quedarse. Entonces hay mucho movimiento y falta igual de estabilidad de lo que es el barrio, de lo que es el pueblo en sí, de esa parte, porque llegan, pero su intención es de mejorar su vida y salir de ahí a lugares más bonitos, de más alto nivel, ¿no? Looking for a better life, maybe somewhere in a nicer place, so to speak. Yep. Can you tell about our ministry? Oh, yeah. Sí. Yeah, sure. Yeah, Sarah was just going to tell you about one of the newest outreaches. Okay, Sara nos contará un poco de un ministerio nuevo que han empezado. Go ahead. So we just started a new ministry of an after-school program. Hemos empezado un ministerio después de la escuela. We started to see in the children in the neighborhood that there was a barrier to sharing the gospel because the education started to get worse and worse, and it was hard for them to even follow the logic behind learning the gospel. Se dieron cuenta de que el sistema educacional de ellos estaba deteriorando y que los niños ni siquiera entendían algo de la lógica básica que para poder entender ni siquiera el evangelio. So we started the after school. We meet 2 days a week and have seen just a tremendous impact into the neighborhood new contacts. Entonces hemos empezado una especie de ayuda para los niños después de la escuela, 2 días a la semana. Where does that meet at church? Yes. And we actually had contact with a little Muslim girl who loved coming and started asking questions and asked for a Bible. And so we gave her one, and then we haven't seen her since. So. Teníamos una de las niñas que vinieron, era musulmana y ella tenía muchas preguntas, le dieron una Biblia y luego ya no ha vuelto. Entonces no saben más de ella, pero tienen muchísima oportunidad de entrar en las familias. So you're getting into families, and these are families from the area, right? Yeah, that are brand new, never contacted them Así before. que son familias, niños de familias que no han tenido ningún contacto con ellos. Así que, muy bien, pues se nos ha ido el tiempo. Time has gotten away on us. It's 9:31, but if you have a verse on your mind you'd like to share, fine. If not, we can close it out. Okay. Entonces, vamos a dejarlo así porque se nos ha ido el tiempo, pero doy gracias a ellos por su ministerio. Están haciendo un trabajo fenomenal con los jóvenes que están en el caserío y los que estáis del Goyerri los vais a conocer pronto. Así que thank you very much. They understand what that means. And some of them will meet you because some of the ones on here are from church. So Thank you very much. It's been a pleasure, and we'll cut it out at there. Okay, bueno, lo vamos a dejar allí.